amigos? Estamos de retorno en el programa En Entre Libros en Radio Nacional del Perú, que está de aniversario, cumple 87 años. En esta segunda media hora vamos a conversar con Yaidit Soto, El cuaderno de Cereté. Es un poemario interesante de Kimochi Soluciones y Yaidit nos ha traído este poemario que nos habla de su infancia, de la relación que uno tiene cuando está adulto y que decimos siempre que observamos nuestra niñez con mayor detenimiento. Eso es lo que hay en este libro, El cuaderno de Cereté, de Yaidit Soto. ¿Cómo estás, Yaidit? Bienvenida a Radio Nacional del Perú. Muchísimas gracias, Magnolia. Encantada de estar aquí. Para mí, ¿sabes qué? Es bien importante estar en Radio Nacional, porque además, bueno, de eso vamos seguro a conversar un poco, pero yo vengo de un pueblo al norte de Colombia. Estoy radicada en Perú hace ya 13 años. Entonces, yo vivo enamorada de Perú, y qué mejor manera que a veces que uno se sienta como en su casa, y a mí me encanta Radio Nacional, siempre la escucho y los programas, por ejemplo, Entre Libros me encanta, entonces soy una fiel seguidora. Qué bueno, Yaidit, y qué bueno escucharte aquí justo en la etapa de aniversario de la radio, así que lo puedes escuchar donde estés. Y celebro cada año, cada momento y cada programa. Yaidit, para Federico García Lorca, la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Para ti, ¿qué es la poesía? Mira, la poesía realmente puede tener varias connotaciones. Incluso hay en uno de los poemas que se encuentran allí, que justo mi mamá me preguntaba qué era la poesía y para qué servía la poesía. Y yo no tenía respuestas que darle. Yo le decía, mira, mami, la poesía sirve para matar mosquitos. Pero creo que bueno, ahora sí, sentándonos un poco en qué cosa es la poesía, yo creo que es un mecanismo de respirar, ¿no? De transpirar. Y así como lo hacemos con un pH neutro, con un pH alcalino, que transpiramos, ¿no? Y que todos nuestros humores se pueden salir por cualquiera de los poros o por cualquiera de los orificios del cuerpo, yo considero que también la poesía es parte de esa extensión del cuerpo. Y necesaria, ¿no? O sea, la estamos expulsando y no se puede controlar, porque de todas maneras estamos viendo belleza, tristeza, dolor, rabia, ira. Entonces, todas estas cosas necesitamos a veces transmitirlas, ¿no? Y eso yo creo que la forma como lo podemos decir o cómo lo podemos transformar, eso es lo que yo considero como poesía. Y además, ¿qué haríamos si no hubiera arte, no? ¿Qué haríamos si no hubiera la escritura? No sé cómo sobreviviríamos. No, tampoco lo entendería, porque por un lado podríamos pensar que todo el arte, todas las expresiones artísticas nos logran salvar de alguna manera, pero por lo otro una forma de concientizar acerca de algunos problemas del mundo. No se logra, a veces no lo logra ni siquiera con una noticia, ni siquiera logra llegar a la población con una noticia, pero sí puedes llegar a través de una canción, a través de las cuerdas de una guitarra o a través sencillamente de un poema. Yaidit, estábamos conversando con Yaidit Soto sobre el cuaderno de Cereté. Ahora vamos a decir qué cosa es Cereté, pero antes quería decirte, ya, tú nos has dicho que eres colombiana. ¿Qué hace una colombiana graduada en medicina veterinaria escribiendo poesía? Lo mismo me pregunto yo. Sí, es que para quienes no sepan, Yaidit es médico veterinario, entonces tu relación con los animales también es interesante ahí, ¿no? A la hora de escribir, inclusive, sí. ¿No? La percepción que tienes del canto de los pájaros, de la presencia de un animal, ¿tiene que ver algo con tu carrera, con lo que habías escogido? Mucho, pero le doy la vuelta completa a todo eso porque yo estudié veterinaria en un acto de rebeldía contra mi padre. Entonces, yo no sabía ni siquiera qué cosa, porque a pesar de vivir en una zona rural, porque Cereté es absolutamente rural, y todo Córdoba o Cereté es una población que el 67% es rural, ¿no? Dedicada a la ganadería y a la agricultura, y el otro 3% está dedicado a humedales, entonces nos queda como un 3% nomás de población. Pero te cuento de que ya a veces yo no sabía, no conocía a los animales tan de cerca, ¿no? Y me daba pavor el ganado. Entonces llega en un momento en el que, por cosas de la vida, que incluso a veces ahí en el libro se puede ver, ¿no? Estos recuerdos dolorosos o no, esa ambigüedad de una infancia, que pudo haber sido muy, muy dolorosa. Entonces yo termino estudiando medicina veterinaria.
Y sobre todo por un perro que me habló. Ay, ¿qué te dijo el perro? El perro, incluso yo quería ser neurocirujana, pero como no pasé en esa vez por el puntaje que lo necesitaba muy alto, porque yo quería estudiar en universidad pública, yo no aspiraba a estudiar en universidad privada. Y cuando no alcancé el puntaje que tenía que ser bien, bien alto en las pruebas del Estado, yo me quedé llorando y el perro se ha quedado a llorar conmigo. Ay, no te creo. Entonces, era mi perrito y se ha quedado a llorar conmigo. Entonces, desde ahí yo empecé a mirar completamente distinto. ¿No? Porque ellos vienen a la vida para darnos mensajes. Es un mensaje. Bueno, ya estamos así como si estuviéramos escribiendo, como alucinando que el perro nos habla. No, y el perro me habló. Todavía me siguen hablando. Entonces, yo estudié medicina veterinaria en la Universidad de Córdoba. Pero seguía haciendo gestión cultural y seguía escribiendo, porque empecé a escribir como desde los 9, 10 años. Okay. Entonces, y estaba haciendo también otras gestiones culturales, como el encuentro de mujeres poetas que se hacía también en mi tierra, que el año pasado cumplió 30 años. Entonces eran cosas que yo hacía a la par. Y fíjate que yo llego a Perú por la migración cultural, o sea, por enamorarme de la literatura peruana. Ah, mira, qué y para mí eso es súper importante. ¿Por qué Desde la Sombra, que fue escrita en 2006, ahora estamos 2020, o sea, 24, pero lo has escrito en 2023, o por lo menos ha sido presentado en 2023? ¿Por qué tanto tiempo, tanto espacio? 17 años. ¿Por qué? ¿Por qué 17 años? Bueno, el problema es que yo seguía escribiendo, pero a veces yo decía, cuando dejo Colombia, también una parte de mi forma de escribir y de mi corazón queda también en Colombia, ¿no? Entonces yo me reencuentro también con un montón de escritores y de escritoras peruanas que a mí me abren las puertas a otro tipo de lenguaje y a otra sinceridad, porque justamente el cuaderno, el libro Desde la Sombra, es así, es desde la sombra, es encriptado y los poemas quizás son un poco más difíciles a veces de llegar. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, con José Watanabe, a quien admiro muchísimo y para mí es una pero espectacular. Espectacular. Sí. Me encuentro con Blanca Varela, que es otro lado también desgarrador totalmente. Y conozco a personajes así directamente como Antonio Cisneros. ¡Ay, qué interesante! Sí, entonces, y Rocío Silva Santisteban, grandes escritoras y escritores peruanos que yo digo, no, aquí está pasando algo, ¿no? Era como un llamado. Era como un llamado. Entonces ahí hago como una especie de escuela con la literatura peruana y ya yo dije, no voy a publicar nada, no voy a publicar otro libro hasta que yo no sepa que he encontrado un lenguaje en el que yo sí encaje, ¿no? Y donde yo sí pueda contar las cosas que quería contar de mi tierra, de mi infancia, sin necesidad. De Cereté. De Cereté. De Cereté, que es el lugar de tu infancia y tu juventud. Y mi juventud. Y que está plasmado en estos poemas, ¿no es cierto? Y que a veces uno necesita cierta distancia para darse cuenta de quién es y de dónde viene. Sí, porque dice que no hay que escribir cuando estamos todavía con la herida abierta. Exacto. Eso suelen decir, ¿no es cierto? El prólogo tiene un título que dice Donde la sombra arde y el aire se detiene. Nota sobre el cuaderno de Cereté de Jaidith Soto. Donde la sombra arde y el aire se detiene. Fuerte, ¿no? Y que no hay aire en Cereté. Ahorita estamos sufriendo por una temperatura ya, pero a mí me da la alta. impresión que más allá de que no haya aire en Cereté, es que no hay aire en tu vida, que necesitas un desfogue. Eso es la poesía. Eso justamente también. Lo que nos acabas de explicar al inicio, ¿no es cierto? Y eso también te decía, necesitaba también poner mucha distancia para también hablar un poco de qué cosa es Cereté, sin estar allá mismo y sin correr el riesgo de que alguien vaya a decirme, no, esto no es así, estás equivocada, ¿no? Pero también hay lugares que a uno lo asfixian. Y yo amo mucho mi tierra. Ese es como cuando uno habla de Dios y también dice, y crean Dios sobre todas las cosas, pero ¿dónde estás? Entonces es igual, ¿no? Es también esa controversia de decir, yo amo mucho a mi tierra. Me considero, gracias a estar tan lejos, me considero así una absoluta ceretiana, costeña. ¿Cereté es cueva de los peces? Sí. Así se llama, se traduce como... Así se traduce. Así se traduce. Así se traduce, es cueva de los peces. Bueno, hay una dualidad que no se sabe si es de los enues o de los emberacatíos, pero la traducción literal es Cherete, cueva de los peces. Ah, y que aquí en la selva del Perú le dicen cherete a los novios, me parece, a los enamorados de las chicas. O sea, es debe tu cherete. Por prueba del amor, pues debe ser. Mira, debe ser por porque eso. Justo los peces pasaban por Cereté para irse al mar, desovar y regresar. Ya venían preñadas qué interesante las la historia, pececitas. qué bonito. Entonces es Cereté, no Cherete.
El lenguaje original en Vera sería chere, cherete, pero ya con el tiempo ya se ha quedado cerete. Cerete, ok. Aquí dice Aenaluz, el arco iris que acompaña mi camino. ¿Quién es Aenaluz? Mi madre. Tu madre. Mi madre, que también es un ser de río, por eso también todo el libro está dedicado a seres de río. La primera parte, en cuatro capítulos, la primera parte que es la del Cueva de los Peces, la segunda seres de río, la tercera mi madre como mujer de agua, y la cuarta que es la distancia, que es toda esta diáspora, ¿no? Sí. Mi madre para mí me marca muchísimo toda mi infancia. Y ella también fue un ser de río porque creció a la orilla del río Bugre, se llama Caño Bugre, pero es un afluente del río Sinú, así que también es un río pequeño, que desafortunadamente está desapareciendo, se está secando. Y ella es un ser de río porque tenía que cargar, cuando estaba pequeña, a la edad de 8 años, tenía que cargar cantimploras de agua y subirlas, ¿no? Para que la bisabuela tuviera agua para el quehacer diario. Entonces que para nosotros es alucinante ahora, ¿no? Como vivimos. Ahora impensable. Sí, definitivamente. Y además se siente cómo fluye tu madre, como ese pez aquí en todo el poemario. Y por eso le he dedicado, aparte de que tenga un segmento dedicado a ella, también le he dedicado por completo el libro, porque creo que ella se me fue en el 2017, pero de esas cosas del duelo que tú sabes que tienes como una deuda que necesitas saldar. Sí, y creo que la escritura tiene que ver mucho con eso, ¿no? A veces necesitamos decirles cosas que no les habíamos dicho cuando estaban vivos, ¿verdad? Sí. Eso me ha pasado a mí también. Incluso ahí hay un poema que dice el único poema contra mi madre, la última pelea contra mi madre. Pero creo que los lazos maternos son bien fuertes y es como ese cordón umbilical que nunca se rompe. Sí, parece que estuviera ahí. Yo voy a leer Río Sinú y después te voy a pedir que leas tú uno. A mí me interesó porque dice, además el miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre, y hace referencia a José Watanabe, ¿no? A la poesía de José Watanabe. El río es un gran pez con escamas de níquel, cuya sombra se alarga desde la gran represa de Urrá. En el fondo de sus aguas habita el destello turbio de la riqueza. La mano humana hunde sus garras y junta los restos de la bestia que crecerá en el valle del Sinú. Nadar río abajo, desembocar en el mar, es ahora una maldición. Sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes y malignos. A su paso, las aguas solo trasladan el dolor. El río es un abominable pez. Crecen las criaturas del valle. La gente es el silencio que espera las escamas de níquel. ¡Qué bonito! Y pensando, de verdad, tiene mucho que decir este poema, ¿no? Esa parte que dice, sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes y malignos. ¿Así sientes que está? Lo que pasa es que es una situación un poco dolorosa porque el Valle del Sinú y el San Jorge nace en el nudo del Paramillo, y de ahí nacen dos ríos importantes, que es el río Sinú y el río San Jorge. Y arriba, en el nudo del Paramillo, hay una minera, ¿no? Que es una minera de níquel. Entonces, bueno, a veces me dicen, bueno, o sea, no está confirmado, no tienes que decir que no está confirmado que hay una contaminación. Yo les digo, sí está confirmado. Todos los habitantes, hay muchas deformidades y hay mucho cáncer, ¿no? En la región del Alto Sinú. Y cómo destruye, ¿no? Entonces es una situación dolorosa porque a veces los médicos o las instituciones curan el malestar abajo, pero los gobernantes de las regiones no están haciendo nada por controlar este tipo de contaminaciones. Este cierre es fabuloso, dice, la gente es el silencio que espera las escamas de níquel. Así nos quieren silenciar. Sí, ¿no? Sí, me parece súper interesante. El segundo es Seres del Río. Las orillas de los ríos y las ciénagas amasaron en el vientre de la madre su rostro húmedo con los dedos, las tristezas, la sonrisa, los deseos. Este es de Manuel Zapata Olivela. ¿Nos puedes leer un poema de este segundo capítulo, Seres del Río? Claro que sí. Bueno, Manuel Zapata Olivella es un escritor afrodescendiente de nuestra región. Y es importante porque abrió la puerta no solamente para la literatura costeña, sino también para la literatura afro de Lorica. Entonces,
bueno, En por la eso. página 49 hay uno que también se parece que se llama Con el sol cacho pelado. Ese es muy, Ese muy de simpático. quién? Sí, si te parece, o si no, podrías escoger otro, no hay problema. No, está bien el que quieras. Este es chistoso porque justo estamos con esa temperatura, Ajá. ¿no? Y se llama Con el sol cacho pelado, a veces también le llamamos con el mono sonriente o con el mono con el diente pelado. ¿Sí? Cuando el sol está así en pleno esplendor. Ujú. Y se llama, bueno, Con el sol cacho pelado, haciendo una caminata por las calles de Cereté. Como a eso del mediodía. Ay, un sol tremendo. Un sol tremendo. Ayer pasó un carro lento por la calle del comercio. Imaginé que seguía el olor de los fritos. Sereno llegó frente a mí con aquella delicadeza de las máquinas viejas, como si llevara sobre sus ruedas el ciclo de la humanidad. Yo caminaba como ese carro, lenta por el calor de las horas. Le supliqué sofocada que me llevara al río. El carro abrió su puerta. Me senté a reposar el bochorno del tiempo mientras pensaba en todo el calor del mundo detenida en esta tierra. Aquel día recorrí las calles con la humedad de la lluvia y llegó puntual después del sol. Ujú. Bravo. Bueno, sí, es graciosa, pero refleja de todo lo que se siente ahí, ¿no? En ese momento. En Cuando llegó la guitarra a casa, tienes una cita muy bonita de Gioconda Belli y dice: y río porque amo el viento y las nubes y el paso de los pájaros cantores, aunque ande enredada en recuerdos. ¿No? Y eso es la infancia, pues. Esa es la infancia que tú aquí plasmas. Sí, Es tu infancia, tu vida con tu mamá muy cercano, ¿no? Los recuerdos que tienes del lugar, de Cereté, ¿no? Los sí. mencionas aquí. Y la parte dolorosa, yo me acuerdo que en la presentación Diana Miloslavich hacía el comentario de este poema porque yo se lo entregué, quería que ella lo leyera y se lo entrego y ella me dice, y a veces es por lo que luchamos las mujeres ahora. Entonces es importante este poema porque tampoco me iba o iba a poder publicarlo o escribirlo, sino es ahora y gracias a Perú, ¿no? ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo para que Sí, me permite. Sí, claro, claro. Antes de entrar al capítulo Madre, Mujer de Agua. Ya, cuando llegó la guitarra a casa, y río porque amo el viento y las nubes y el paso de los pájaros cantores, aunque ande enredada en recuerdos. Gioconda Belli. Una perfecta tarde en Martínez, agosto se metía en la casa con los amigos de mi padre. Vibró el viento sobre la madera. ¿Acaso los árboles se cayeron? ¿Acaso debí comprender al viento y con mayor esfuerzo rasgar las cuerdas de la guitarra? Cuando vuelva a estar en silencio, me gustaría regresar a esa tarde sin la desafinada violencia de mi padre y el temor de mi madre. Punteo, sol, la, si, re, y no sigo con la música porque se enreda la rabia entre mis manos. Prometí olvidar los sonidos para perdonar, pero madre resistió sin odiar la música. Yo me quedé en silencio en aquel camino al cementerio. Una polca en una tarde calurosa es violenta, pero sin memoria. Aunque llegue la música, no dolerá. Mi única esperanza es que las notas sigan su ritmo a pesar de mi dolor. Uf, Jaidit, uf, de verdad. Madre, Mujer de Agua. Ahí dice: llueve en mi corazón desde que me condenó la vida a nacer. Uf. De verdad, tu poemario. La distancia. A ver, en la distancia que has puesto. Aunque me ordenes ir, ¿cómo podría abandonar estas hojas de loto, húmedas de rocío, y regresar a un mundo tan lleno de pena? Seychana. Y, me encanta. Y me este encanta. capítulo lo integraste con algunos poemas. Aquí he visto Nostalgia en Ancón al amanecer, Hasta la próxima orilla. ¿Tenías pensado poner este capítulo al final de todas maneras, de la distancia? Bueno, sí y no. Yo había pensado inicialmente que estuvieran solamente los poemas dedicados a Cereté. En el acto ya de edición del libro, la editora, que es Doris Moro Misato,
me dice, pero si también hace parte, porque aunque estés lejos, sigues hablando de Cereté, ¿no? Entonces también como que van a ser parte, y ese también es un recorrido, ¿no? En tu vida, llegar a otra orilla y quizás mirar de lejos, como cuando dice que de lejos se ven mejor las cosas, y con esa diáspora poder, y con la tranquilidad del tiempo y la distancia, poder repensar en Cereté. Entonces ahí fue donde nace la idea de dejar estos poemas, ¿no? Que ya estaban hechos, entonces decidimos cómo cerrar el poemario con estos poemas. Doris Moromisato dice: en el poemario los pobladores reciben resignadamente la herencia de las alegrías y tristezas. Y sí, es cierto, ¿no? Porque por ejemplo hemos leído de que los pobladores recibirán, ¿no?, los peces con las escamas de níquel. Es parte de lo que hay aquí, y las tristezas de la madre, de la infancia, de todo este proceso que has vivido. Sí, igual antes, no sé si escuchabas, pero antes se decía que Colombia era uno de los países más felices, ¿no? de América o del mundo. Es que bailan pegados. Y bailamos bien rico, pero decía una vez Antonio Cisneros de que no se puede escribir poesía con guayabera. Entonces, y una vez debatimos con él, hablando sobre si debajo de tanto calor, porque antes se pensaba de que todo podía ser felicidad y todo podía ser risa y música, y sobre todo porque mi zona, Cereté, es la capital de la gaita y de la cumbiamba. Sí, entonces todo es música y tenemos cantos de vaquería, y se supone, ¿no? Pero debajo de todo ese sol aplastante hay esa modorra, esa humedad, ese viento que no te deja respirar, ese agobio. Y entonces uno dice, bueno, y ahora, ¿por qué hay tantos suicidios en mi tierra? Porque hay gente que a veces pierde la esperanza sencillamente de vivir, y porque hay situaciones en las casas donde sigue habiendo maltrato, pero no dicen nada. Claro. Entonces está ahí, como bajo la alfombra, ¿verdad? Yo quise decir en algunos de los poemas, dice, todavía nos silenciamos con música, con gaitas, ¿no? Con tambores y gaitas. Sí. ¿Cuál ha sido el poema que te ha costado más escribir, o todos han fluido? No. ¿O hay alguno que tú digas, qué fuerte, este poema me ha dado más trabajo que el resto? De hecho, que los que más me dieron, los más fluidos, que fueron los dedicados a mi madre, fueron los que más trabajo me dieron de aceptarlos. Y hay algunos que todavía no puedo leer porque se me quiebra la voz, y siempre me dicen, pero por favor que cuando vayas a leer que no parezca que estás llorando. Yo entonces no me pongo a leer. Pero esos cuando poemas, escribías, ¿no? Sientes que has soltado un poco. Sí, a medida de que incluso otras personas lo leen, yo siento que me estoy soltando un poco ese nudo que tenía enredado. Sí, porque cuando ¿no? uno escribe, pues esto va, ya es de la gente, no es ni siquiera tuyo, ¿verdad? Es para nosotros vernos reflejados también en experiencias de otros. Pero fíjate que, como te decía al principio, una de las instituciones para mí, así una de las escuelas, de José Watanabe. Yo no entendía por qué me demoraba tanto escribiendo. Me cuesta escribir un poema y volverlo a revisar, y me cuesta, a veces lo tengo que dejar en 2, 3 versos y continuar y ser muy lento. Y él decía, en el uso de la palabra, que cuando él le da ese cáncer, él intenta respirar para tener esos versos, y solamente ahí entendí que por qué me demoraba también tanto escribiendo, ¿no? Quizás tiene que ver con ese proceso, con esa respiración, con esa dificultad que tienes para poder tener una línea con otra, y que la idea siga y fluya y se amarre a lo que tú quieres decir o expresar. Igual en la narrativa, que dicen que hay que guardar un poco y dejar descansar, ¿no?, lo escrito, para saber si es que realmente debe de ir de esa forma o hacer cambios, porque vamos a ver desde otra perspectiva lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Bueno, me demoré 17 años. Sí, bastante, desde tu primer poemario. ¿Qué viene después de Cereté? ¿Qué viene? Bueno, sigo escribiendo. ¿Poesía? Estoy escribiendo cuentos. He escrito, bueno, ahora en los últimos años he estado escribiendo cuentos para niñas y adolescentes, contra el maltrato y el abuso de niñas y adolescentes. Así que aspiro también a continuar también haciendo cuentos para niñas, porque creo que, como decías al principio, a veces, ¿para qué sirve? Para sensibilizar, sí, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Exactamente. Un poco, ¿no? Y en Entre Libros es lo que queremos. Hemos conversado con Jaidith Soto Caraballo. El cuaderno de Cereté es su poemario, el último poemario, gracias a Kimochi Soluciones Editoriales.
Te damos muchas gracias, de verdad, Jaidith, desde Radio Nacional del Perú, por haber estado con nosotros contándonos sobre este poemario, El Cuaderno de Cereté. Muchísimas gracias, Magnolia, muchísimas gracias a todo el equipo. De verdad que es un espacio invalorable para las letras en el Perú y para que se pueda seguir conociendo la producción literaria. Gracias, Jaidith. Y a ustedes, amigos, decirles que como cada domingo nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en Radio Nacional del Perú. Estamos de aniversario, es el 87 aniversario de la radio, así que les pedimos que cada domingo vengan y se introduzcan en el mundo de los libros aquí en Radio Nacional del Perú. Nos vemos.